Hola mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video aquí en la comunidad de Tu Verdadero Ser. Mi nombre es Adriana Graterol y en este video quiero hablarles sobre el ego, el famoso ego que pues nos acompaña siempre y nos va a acompañar siempre durante nuestra vida y nuestro camino espiritual. Así que quiero hablar un poco sobre cómo integrar esto, manejarlo en este camino del despertar. Voy a hablar un poco sobre mi experiencia y también pues comentar de que el ego no es que sea malo, ni le vamos a dar un enfoque negativo nada más. El ego también tiene su papel en este plano, su parte positiva y bueno, también su lado oscuro, ¿no? Así que vamos a hablar sobre eso. Voy a explicar un poquito de dónde viene el ego, cómo estamos compuestos, basándome un poco en la teoría de Carl Jung. Y bueno, espero que este video les guste. La idea es que sigamos sanando, sigamos creciendo, que el ego no nos obstaculice hacia seguir profundizando en nuestro despertar, para tampoco verlo como el mal o como que todo negativo. No, por algo está allí, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar, el ego es esa vocecita, ¿ok?, que está ahí durante todo el día, que en algún momento de nuestras vidas hemos sido súper inconscientes de ello, o sea, hemos estado súper secuestrados por el ego o en etapas de nuestra vida, y es esa voz que no para y que a veces no sabemos cómo dejarla ir y que muchas veces nos molesta, nos atormenta, se puede tornar muy negativa. Y siempre estamos como buscando qué hacer para evitar estar, ¿no?, enganchados ahí. Básicamente ese es el ego. El ego es, también viéndolo de un lado como más positivo, el ego, tenemos que tener ego en este plano, ¿ok? El ego tiene que ver con el chakra del plexo solar, el tercer chakra, ¿ok?, de abajo hacia arriba, el que está ubicado en el plexo solar amarillo. Ese chakra tiene que ver con nuestro ego, pero el ego también nos ayuda a individualizarnos, a tener carisma, a tener personalidad que es única, somos únicos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, ¿ok? Obviamente cuando la personalidad es tóxica o negativa no estamos hablando de un ego bien como canalizado. Estoy hablando de una personalidad que vamos a ir formando de la mejor manera posible para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Eso es cuando estamos hablando de un ego, por decir así, positivo. Pero sí, tiene que ver con ese chakra, el chakra del plexo solar, que es eso, ¿no? El valor propio, lo que yo quiero lograr, sobre todo a nivel material, todas esas fortalezas que yo tengo, quién soy yo, cómo yo me veo y ante los demás. Todo esto, ¿ok?, es el ego. Se puede decir que el ego forma parte como que de la mente. La mente tiene muchas funciones, o sea, la mente está para la memoria, para imaginar, visualizar, para planificar. Gracias a eso estamos aquí, somos funcionales. Y el ego está aquí para que podamos, como ya dije, tener una personalidad, poder diferenciarnos de otro, y eso también es sano, o sea, es parte de este camino espiritual incluso, porque cuando hablamos del despertar espiritual y del despertar de la Kundalini, que es la energía femenina, la energía Shakti, que así la llaman, que sube por toda la columna vertebral y va pasando por todos nuestros chakras, pero sobre todo enfocándome en los 7 chakras principales que todos conocemos, tiene que pasar por los chakras bajos, pasar por el plexo solar y luego es que va al corazón y va subiendo a los chakras superiores. Así que sin los chakras inferiores, como en nuestro ego, no pudiésemos despertar, no pudiésemos ni estar aquí ni seguir evolucionando nuestro camino espiritual. Así que el ego es un paso, el ego hay que verlo, hay que agarrarlo de la mano, hay que reconocerlo, hay que trabajar con él y no se va a ir por completo, no se va a ir por completo. Lo que se hace es un trabajo interno de sombra para poder tomar conciencia de nuestro ego tóxico o el ego que no hemos como reconocido, aceptado y no hemos entrado como en esa parte para poder
sanarlo y transmutarlo en una versión más positiva de nosotros mismos. Entonces el ego es sumamente importante en nuestra vida, en nuestro camino espiritual. Diciendo esto, pues sí, también es como una paradoja y es tratar de explicarlo de la mejor manera, porque es como que, ok, sí, es parte de nosotros, está aquí por algo, pero también es nuestro mayor obstáculo muchas veces, o para cualquier persona, para el despertar. ¿Por qué? Bueno, porque el ego está ahí para protegernos, el ego no le gusta ver hacia adentro, el ego no le gusta reconocer partes de él que lo avergüenza, que le da miedo, el ego siempre está reaccionando, el ego siempre quiere tener la razón. Básicamente así funciona el ego está ahí de alguna manera para protegernos y hasta cierto punto y hasta cierta edad eso nos puede funcionar para poder sentir que formamos parte de una sociedad, que encajamos, para sentir que somos amados, aceptados y no rechazados. Pero llega un punto en que si dejamos que esto sea automático y no trabajamos conscientemente en eso, que es donde entra la conciencia, nos puede incluso destruir, estancarnos, quedarnos en los chakras bajos siempre y nunca llegar al chakra corazón y quedarnos ahí como atrapados en su juego, atrapados en la materia, atrapados en yo y no ir más allá, ¿no? En nuestro camino del despertar espiritual, que bueno, no tiene nada de malo, puede pasar, si nos quedamos allí pues volveremos a reencarnar, a repetir y seguiremos aprendiendo, pero la idea es, me imagino que por eso estás viendo este video, seguir creciendo en conciencia, pues obviamente queremos no eliminar el ego, sino saber cómo trabajar con nuestro ego. Entonces aquí es donde entra la conciencia, ¿ok? Como ya les dije, está la mente, nuestro cuerpo mental, que ahí está el ego, que es esa voz que está todo el tiempo, por lo general le hemos dado, o sea, el ego estaba ahí para una función, pero le hemos dado tanto poder, y estábamos pasando por ese chakra, era la era, por decir así, del chakra amarillo, del chakra del plexo solar, que tiene que ver con el ego. Entonces estábamos trabajando esa parte y ahorita estamos dando ese salto al cuarto chakra, que es del corazón, el que viene después. Entonces estamos como saliendo de allí. Entonces como que era la etapa como del ego y nos fuimos como hacia el otro extremo a nivel digo colectivo, no nada más una, dos, tres personas, somos todos que le hemos dado mucho poder al ego, a esa voz que de repente, no sé, por dar un ejemplo, en vez de utilizar la mente como algo más sano, más funcional, como que me ayuda a planificar, entonces yo estoy ahorita sentada aquí y de repente mi ego me dice, ok, Adriana, tómate este vaso de agua, termina este video y ve a comer, porque tienes que ir a dormir, tienes que ir a descansar, ya, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento, lo dejamos ir y nos ponemos a accionar. Pero no es así. Nosotros le hemos dado un poder de que, bueno, Adriana, me voy a tomar este vaso de agua, recuerda que termine este video, entonces después voy a comer, ay Dios mío, y si no sé qué comer, y entonces si como, si no como, qué voy a comer, ay Dios mío, mañana tengo, no sé, algo importante en el trabajo, cómo me iré a ir, entonces, ay Dios mío, qué miedo, no lo sé hacer, ay, ¿será que me duermo, no me duermo, cómo lo hago? Ay Dios mío, mañana tengo que hablar con mi hermano, y empieza esa voz a llevarnos para todos lados, menos el momento presente, para hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Entonces es como un ejemplo para ver lo tóxicos que se ha vuelto el ego, cómo nos tiene secuestrados y encarcelados y nos atormenta muchas veces y ni siquiera sabemos cómo pararlo. Aquí es donde entra otra vez, como dije, la conciencia. ¿Ok? La conciencia para mí lo es todo. Todo lo que es el universo, el todo, como lo quieras llamar Dios, es conciencia. La conciencia es un espacio de sabiduría, de inteligencia mayor, que el ego no puede entender, ¿ok? Y es un espacio neutro desde donde surgen las cosas, donde van y vienen las cosas, donde aparecen y desaparecen, ¿ok? Así que el ego o la mente egoica es solamente una partecita de esa conciencia, ¿ok? Universal, o sí, esa conciencia, o también lo podemos llamar
bajando un poquito el nivel, nuestro ser de luz, nuestro verdadero ser, que es la conciencia. Entonces, cuando entra la conciencia, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando estamos haciendo un trabajo del despertar espiritual, camino espiritual profundo? Vamos a trabajar con esa conciencia. ¿Qué es? La conciencia es la que observa esa voz que está allí, que nos permite darnos cuenta, hay una voz ahí hablándome, me está diciendo esto y esto. Cuando empezamos a observar, a hacer meditación y a trabajar desde un nivel de conciencia mayor a esta voz del ego, empezamos a darnos cuenta que ese ego a veces está ahí, no hace nada, no nos ayuda, se pone negativo, la mayoría de las cosas que nos dicen ni pasan, por no decir todas, casi todas, y nos desgasta energía, nos hace sufrir. Y entonces como, ok, sabemos esto, pero sigue ahí, no me deja en paz, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Le hemos dado mucho poder al ego, hasta el punto de que nos hemos enfermado por el ego, por creer que somos esa voz y que no somos esa voz. Entonces, el juego tan importante de la conciencia entra aquí para decirnos, vamos a hacer un trabajo desde un nivel de conciencia más alto. La conciencia nos va a ayudar a observar y empezar a mirar hacia adentro, a nuestro ego, a ver qué le pasa. ¿Por qué reacciona tanto? ¿O por qué tiene tanto miedo? ¿O por qué me repite tanto estos pensamientos repetitivos y me atormentan? ¿Por qué no me deja dormir? Y empezamos entonces con ese trabajo de sombra, que tengo un video en el canal de trabajo de sombra, por si no saben qué es, pueden chequear eso en la lista de reproducción del despertar espiritual. Y empieza ese trabajo interior, un trabajo de conciencia. Por eso la meditación es tan importante, ¿ok? Porque si hacemos una meditación del aquí y del ahora, como la meditación del observador, que también hay un video en mi canal sobre eso y se los coloco porque, bueno, quizás no lo han visto o no saben o sí han escuchado sobre esto, o también le llaman mindfulness, que es un trabajo de estar aquí y ahora y observando lo que pasa en nuestro mundo interior. Ahí es cuando nuestra conciencia, o sea, cuando nos volvemos uno con la conciencia, salimos de esa voz del ego, que a veces no sabemos cómo hacerlo, así sea por unos segundos, porque esto lleva práctica, y sentimos un poquito de libertad, sentimos como que, ok, no soy esta voz. Y ahí es cuando empieza la conciencia a expandirse, y ahí es donde ocurre lo que se llama pues el despertar espiritual o el despertar de la Kundalini, nos puede llevar a todas estas experiencias. Pero tenemos que practicar, ¿ok? Estamos tan sumergidos en este ego, creemos que somos el ego, que nos arrastra muy fácilmente. Apenas empezamos a meditar ya nos arrastra y nos cuesta un poco regresar al aquí y el ahora. Entonces, una práctica sumamente importante es la meditación del observador, o si le quieren llamar, la meditación del mindfulness, ¿ok? Nosotros estamos compuestos, por decir, de varias partes, ¿no? Aparte de nuestro cuerpo físico, obviamente. Según Carl Jung, que yo estoy muy de acuerdo con él, está la psique, que la psique también quiere decir alma. Entonces, en nuestra alma hay mucha información. Nosotros podemos encarnar en este cuerpo porque tenemos un alma, que es como el vehículo que permite que tengamos este cuerpo, pero es el alma el que contiene toda nuestra información consciente, inconsciente, de vidas pasadas, de nuestros ancestros, información que nosotros, imposible, no podemos recordarlo todo porque nos volveríamos locos. Y esto lo llaman la psique, que es donde están todos nuestros procesos mentales, cuando soñamos que vienen símbolos y cosas raras que no entendemos, simbologías, colores, situaciones, también es nuestra psique, que está esta parte inconsciente donde está saliendo todo esto mientras estamos durmiendo. Están todos estos procesos que es intangible, o sea, es una energía sutil que no vemos, pero que sabemos que está ocurriendo ahí porque lo sentimos, no lo necesitamos ver, porque lloramos, porque sentimos, porque sabemos que tenemos ese proceso interno que va más allá como de la materia, de lo visible, ¿no? Está esa psique, ¿ok? Y está
más en el fondo está nuestro verdadero ser de luz. Y muy por encima o más en la superficie está la mente, y está la mente egoica, el ego, que es lo que mostramos al mundo, que es nuestra personalidad y lo que nosotros decidimos mostrar al mundo porque creemos que va a ser aceptado, que está bien, que no tiene nada de malo. Y hay una parte de nuestro ego que lo escondemos porque nos da miedo a no encajar o lo que sea, o ser rechazados o no ser amados. Y eso que estamos reprimiendo o que no estamos aceptando, que nos da miedo ver, va para la psique, va para ese lado oscuro del ego que es nuestra sombra. Lo que está más hacia el exterior, que es lo que mostramos al mundo exterior, está nuestro ego, que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra personalidad. Luego viene otra capa de energía, que es donde está toda nuestra psique, que ahí está lo que acabo de explicar, todos estos procesos inconscientes que tenemos, que hasta vienen de vidas pasadas, que no tenemos ni idea, todo el bagaje que está ahí hasta que empezamos realmente a hacer un trabajo interior. Y todo eso, para lograr nuestro despertar, tenemos como que sumergirnos y atravesar toda esa primera capa, luego la segunda, que puede ser un proceso difícil y doloroso, pero que se puede realizar para poder por fin empezar a tener contacto con el núcleo de ese círculo, que es nuestro ser de luz, que está allí, que siempre ha estado allí, pero está tapado por todas estas capas de, podríamos decir, cargas, basura mental, dolor, heridas, cosas que traemos que tenemos que aprender. Entonces, básicamente de esto estamos compuestos, ¿ok? Pero quiero ser bien clara de que el ego no es completamente malo. He visto como muchos videos por ahí le dan un enfoque bien negativo, y entiendo, pues obviamente tiene un lado muy oscuro. Pero la idea no es que cuando despertemos o empecemos a tener contacto con esa conciencia de luz, tratar de eliminar el ego o luchar con ese ego o nunca prestarle atención a ese ego, etiquetarlo ya como malo. Porque si estamos en eso, vamos a empezar a desbalancearnos otra vez. El verdadero balance está, y que ahí es donde está la gran paradoja, una de las paradojas de la vida que a veces nos cuesta mucho entender, que es un balance entre nuestra conciencia de luz y un ego bien canalizado y bien enfocado cuando ya hacemos el trabajo. Entonces hay que aprender a danzar y a bailar entre esas dos energías, entre nuestro ego, que va a seguir allí, y nuestra conciencia de luz, que siempre nos va a guiar. Y es como he escuchado por ahí, que me encanta esta analogía, que es como que imagínate un carro o un coche, como le dicen en otros países, que el que va manejando tiene que ser nuestra conciencia de luz, y el que va en el copiloto tiene que ser el ego, que sea nuestra conciencia de luz el que dirige, ¿ok? No el ego, pero el ego está ahí en el coche o en el carro. Nosotros no podemos bajar al ego del coche, porque si no, no estuviésemos aquí, no existiéramos, ¿ok? Es súper importante. Los chakras bajos son muy importantes, tanto como los chakras altos. Y esas dos cosas tienen que estar balanceadas, es lo mismo. Esta parte de arriba tiene que estar balanceada con la parte de abajo, la parte de abajo con la parte de arriba. Y el balance, ¿dónde está? En el puente entre estos dos, que es el corazón. Por eso es que estamos entrando a esa era del chakra corazón, del plexo solar, que es nuestro ego. Estamos haciendo un salto al planeta, ya está en cuarta densidad, que es nuestro chakra corazón. Y ahí ya hemos atravesado el ego, hemos hecho un trabajo. Por eso esas personas que ya han hecho un gran trabajo con el ego y que están sanando muchas cosas y están sirviendo, tienden ya a abrir su chakra corazón. Y hay que aprender a balancear esas nuevas experiencias, ese nuevo nivel de conciencia, con el ego que siempre nos va a acompañar. Es como agarrar ese ego de la mano y estarlo siempre purificando, observando, limpiando y trabajando con ese ego allí para que no se nos vuelva loco. Un ejemplo importante como para ver cómo trabajar con este ego, ¿no? Porque muchas veces despertamos y tenemos experiencias místicas muy bonitas y sentimos que hay días que estamos, wow, esta conciencia de luz me está dirigiendo y todo esto. Y de repente hay días que entra el ego y decimos, wow, que sigue aquí, ¿no? Entonces,
una cosa que yo he aprendido mucho es que en este camino hacia la iluminación el balance es una palabra clave, y el balance para todo. Entonces, hay una parte muy importante, una práctica que por ejemplo a mí me ha servido mucho y que quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, yo he sufrido mucho de ansiedad. En años anteriores, cuando yo no sabía por qué me estaba ocurriendo esto, cuál era la verdadera causa, y llegué a enfermarme y a deprimirme por todo esto, el ego se puso muy oscuro. Los pensamientos negativos eran recurrentes, repetitivos todos los días y me atormentaban mucho. En ese momento ya yo estaba empezando y meditando y haciendo todo esto, y una de las técnicas que, por lo que yo entendí, que empecé a hacer era como observar mucho este ego, dejarlo ser, dejarlo que viniera. Había momentos que me funcionaba, pero otros momentos no, porque no estaba preparada para esto, y esto se volvía como un monstruo y tendía a ganarme y a comerme, y me ponía más nerviosa, más ansiosa todavía, y era como un ciclo de nunca acabar. Y era un proceso bastante difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El ego hay que saberlo dependiendo del proceso de cada uno de ustedes. Siempre sigan su intuición y traten de no irse a ningún extremo. Hay momentos en nuestra meditación o en nuestro proceso, sea cual sea el que esté pasando cada uno de ustedes, que está muy bien que observemos al ego y que dejemos que nos hable y ver esa historia. Y si estamos preparados y estamos haciendo una buena técnica de meditación, vamos a poder observarlo por un buen rato. ¿Y qué pasa? Puede pasar varias cosas. Esta voz se va a callar porque al observarlo, la conciencia le da luz, y el ego, como no le estamos dando energía, solamente somos un testigo que está observando esa voz, va a tender a disolverse y se va a ir. Y vamos a decir, wow, bien. Eso está muy bien, ¿ok? Pero también puede pasar que la empecemos a escuchar y se ponga peor y peor y peor, y nos empieza a perturbar. Si esto pasa, está muy bien que lo apaguemos de otra manera. ¿Qué quiero decir? Podemos distraernos en ese momento, ir a hacer ejercicio, ponernos a bailar, ponernos a hablar con un amigo, tratar de cambiar la energía, cambiar la frecuencia de esa radio, por decir así, cambiar la emisora y poner la mente a enfocarse en otra cosa rápidamente para dejar de darle el poder. Eso es muy importante, ¿ok? Para que también de esa manera podamos gobernar ese ego, no nos controle a nosotros. Ahí también la conciencia está siendo más rápida porque se está dando cuenta que quiere venir a perturbarnos y nosotros estamos tomando acción. Entonces va a haber momentos con nuestro ego que nos vamos a dar cuenta, cuando estamos hablando, cuando el ego se torne muy oscuro o fastidioso, que vamos a poder observarlo hasta que se calle, pero también vamos a tener que ponernos en movimiento y distraernos para acallar esa voz. Depende de lo que nos funcione y depende del momento y de nuestro proceso. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay momentos para la ansiedad o para procesos duros que he tenido que me ha funcionado la primera opción, pero en otros momentos me ha funcionado la segunda. No nos vayamos a los extremos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces siempre queremos acallar esa voz, nunca queremos pensar en algo, y también eso puede estar queriendo decirnos que estamos evadiendo. Y nunca entramos allí a ver qué es lo que está pasando muy en el fondo de ese ego que tiene miedo, que hay una situación ahí que tenemos que ver. Y si nos sentimos capaces de hacerlo solos y de observarla, o de hacer un trabajo interior y después de observarlas meternos ahí para ver cuál es la raíz, está muy bien. Si no, podemos buscar un terapeuta, alguien que nos guíe o nos ayude. O podemos, a través de varias meditaciones, irlo haciendo hasta que logremos profundizar más. Eso es una muy buena idea, pero no quedarnos nada más con no veo, no escucho, no veo y evado, porque en otro momento u otro día ese ego va a volver a salir como un monstruo, va a volver a salir peor que nunca, porque necesitamos sentir cierta emoción, necesitamos conectarnos con alguna emoción que está allí, y si sale, dejémosla salir, lloremos, observemos el ego,
hablemos con él de la manera más amorosa. Ok, sé que estás aquí, me estás diciendo todas estas cosas, bueno, pero ¿por qué? Tranquilo, yo estoy protegido, protegida. Y empieza una conversación y deja que la emoción salga y deja que eso fluya, porque eso también es un trabajo interior que hay que hacer. Así que lo que quiero decir es que no nos vayamos a ningún extremo, es un balance. El ego siempre va a estar allí. Así ya hayamos despertado, cuando despierta la Kundalini, el ego tiende a irse disolviendo poco a poco. Vamos a ver que el ego cada vez va a callarse más rápido. Si estamos haciendo una buena meditación, vamos a tener la conciencia mucho más expandida y esta voz va a estar mucho más como manejable, más tranquila. Pero el día que se ponga muy oscura, que quiera venir, porque el ego siempre va a buscar llamar nuestra atención, el ego va a querer que nosotras le prestemos atención. El ego es la única manera del ego de sobrevivir, así que a veces nos va a decir cualquier locura para que nosotros dejemos de estar en el presente o dejemos nuestra paz y le prestemos atención y nos empiece a fastidiar. Entonces ahí podemos utilizar cualquiera de estas dos técnicas, pero no nos vayamos a ningún extremo. Hay algún momento en que vamos a necesitar prestarle atención al ego y conectar con alguna emoción y drenar, canalizar eso que está allí, ¿ok? No es nada más no te veo, no te veo, no te veo, ya no tengo ego, el ego es malo, entonces el ego es una ilusión y esto, en teoría yo sé que el ego es una ilusión, entonces yo voy a cerrar mis ojos, me voy a hacer la ciega y el ego no está, es como si no estuviera. No, ojo con esto, porque puede pasar y en el camino nos podemos confundir un poquito, pero hay que ir a medida que vayamos teniendo más experiencia y sabiduría, ir danzando entre estas dos energías, ¿no? Vamos a ir como en un baile entre lo dual y lo no dual, o sea, entre la conciencia que es no dual, pero también vamos a tener que seguir enfrentando nuestra mente, algunos retos que es más dual. Entonces vamos a tener que convivir con estas dos y si encontramos un balance, vamos a poder estar más en paz, que es lo mismo que dije anteriormente, vamos a estar más balanceados entre nuestros chakras bajos y nuestros chakras altos. Recuerden que hay un contraste muy importante entre el ego, cuando se torna negativo, y la conciencia, porque la conciencia es pura paz, puro amor, sabiduría, libertad, es ese espacio que nos permite como sentir que estamos cuidados, protegidos, que nos hace ver que este mundo material en verdad es una ilusión, es temporal, y que el ego va y viene y es una ilusión, que en realidad no somos esa voz. Entonces es un contraste muy grande, porque entonces está ese amor y eso que experimentamos muy bonito, pero también está el ego que nos arrastra, que de repente siente miedo, que se siente amenazado, rechazado, o que necesita que le prestemos atención porque necesitamos sanar algo. Entonces ese contraste, esa dualidad que todavía va a estar dentro de nosotros, tenemos que, como ya les dije, saber trabajar con eso. Otra cosa que quiero dejar bien claro es la palabra ego, la mente egoica, ¿ok? El ego lo tienden a tildar de muy negativo porque tiene que ver mucho como con el egoísmo, ¿no? Esa persona sí es egoísta, ¿no? Lo que hace es pensar en sí mismo. Y no es así, o sea, cuando el ego está mal enfocado o viene de un lado negativo o nada más viene de los chakras bajos, sí se podría llamar egoísmo, y entonces esa persona es muy egoísta y en verdad no está prestando atención a las emociones, sentimientos de los demás, sino nada más yo, que ahí es cuando entraríamos en una parte negativa de ese chakra amarillo del plexo solar. Pero una cosa es eso que viene de nuestra mente egoica y otra cosa es el amor propio que viene de la conciencia de luz, de aquí, del chakra corazón. Y si lo tenemos bien balanceado con un ego bien canalizado y trabajado, entonces podríamos hablar de que ser a veces egoísta o pensar en nosotros primero muchas veces también es válido y es positivo, porque nos permite darnos cuenta de nuestras necesidades también, de lo que necesitamos. No nos olvidamos de nosotros mismos, de ponernos nuestras prioridades, de valorarnos,
de no dejarnos, olvidarnos por una relación o por otras relaciones y poder conseguir ese balance, el amor propio, ¿ok? Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder estar bien con los demás. Entonces está bien, podríamos llamarlo no egoísmo, sino amor propio, porque viene ya de otro nivel de conciencia. Pero no estoy de acuerdo con que a veces ser egoísta no es completamente malo. Por supuesto, sabiéndolo manejar y entendiéndolo como ya lo expliqué, ¿ok? No que venga de una mente egoica, de una mente enferma, de una mente egoica, de una mente que no es nada consciente. Estoy hablando de cuando es desde un nivel de conciencia más alto que viene del amor propio. Así que como para ir finalizando este video, quiero también hablar un poquito de esa parte buena del ego, que para mí, en mi experiencia, es muy bueno porque el ego nos permite tener una identidad que es necesaria. Yo necesito saber que soy yo, que soy Adriana, que soy esta persona. Me permite saber qué es lo que quiero, lograr cosas, que eso está muy bien. Me permite tener cierta personalidad que es necesario en este plano, porque si ni siquiera sé quién soy, quién quiero ser o qué personalidad tengo, o sea, cómo me expreso, cómo me comunico, cómo me diferencio, eso también de los demás, eso también está muy bien. Qué bonito es ver, por ejemplo, un video en YouTube que de repente me capte mi atención de la manera como esa persona habla, como esa persona, no sé, se viste, se expresa, qué colores usa. A veces esa personalidad magnética nos atrapa, sentimos hasta una conexión. Y de repente vemos otro que sí, de repente es muy bueno, pero no nos sentimos conectados. Quizás su personalidad o su manera de expresarse no es para nosotros. Entonces, por eso existe tantas personalidades en este mundo, tanta gente, y que cada quien es único. Y eso es perfecto, eso es también parte natural de la vida. Así que tener una personalidad, saber que en algún punto sí, estamos separados del otro, en un nivel de conciencia alto, no. Pero hay momentos de que si viene alguien a hacernos daño, a invadir nuestro espacio, no, tú aquí, yo allá, pones tus límites. Eso también es amor propio. Entonces, saber manejar nuestro ego de una manera positiva para amarnos, para protegernos, para saber quiénes somos, para lograr cosas, me parece súper bien. Así que el ego no es completamente malo. No tratemos de eliminar o aniquilar el ego por completo, solo que tenemos que estar conscientes que el ego tiene una parte muy enfermiza y negativa, que tiene mucho miedo, ¿ok? No le gusta ver sus imperfecciones, no le gusta aceptar y reconocer muchísimas cosas que están en nuestra sombra, y tenemos que elevar nuestra conciencia, hacer nuestro trabajo interior si queremos superar los 3 primeros chakras, queremos seguir avanzando en nuestro camino espiritual y liberarnos de miedos, de creencias erradas, darnos cuenta realmente de quién somos, de que somos esa conciencia de luz. Y cuando eso es así, entonces dejamos que esa conciencia de luz maneje nuestro coche o nuestro carro, y que nuestro ego vaya al ladito de nosotros, pero que no sea que nos controle, que nos tenga secuestrados, que nos tenga encarcelados. No. Nosotros tenemos esa llave, nuestro ser de luz tiene esa llave para abrir y para salir de esa cárcel. Nosotros no tenemos por qué vivir encarcelados de nuestro ego. Así que los invito a revisar ese ego, a seguir haciendo ese trabajo interior. Y si ya lo han hecho, pues deben saber de lo que estoy hablando, y espero que este video les haya aclarado muchísimo, un poco más, lo que es el ego. Así que termino este video diciéndoles, y algo que anoté aquí para que no se me olvide, ¿has reconocido a la parte positiva de tu ego? ¿La conoces? ¿La abrazas? ¿La aceptas? ¿La has integrado? ¿Has también reconocido y aceptado esa parte oscura de tu ego, del ego? Esa parte de sombra que a veces es duro verlo, pero que está allí, que tiene muchísimo miedo de ser rechazado, de no encajar, de no ser aceptado y de mostrar las imperfecciones. Si la respuesta es sí,
te felicito y sigue adelante. El ego siempre va a estar y es un trabajo constante, con mucho amor y tratar de buscar ese balance. Y si la respuesta es no y no estás seguro de cómo empezar o todavía no has profundizado mucho y te llama, tu corazón te llama al despertar y a seguir creciendo, te invito a hacerlo. Si es un trabajo duro, es un trabajo a veces doloroso, difícil, es un proceso que lleva tiempo, pero bien vale la pena para poder sentirnos más tranquilos, más en paz, y que nuestra conciencia de luz sea el que tome el mando de nuestra vida. Así podemos tener más fe, podemos gestionarnos mejor y darnos cuenta de quién somos realmente. Nos produce una sensación de paz, de libertad. Así el ego sigue estando allí, así el ego haga sus pataletas, así se ponga loco un día, así nos trate de distraer para llamar la atención. Con nuestra conciencia de luz o conectados a esa conciencia de luz vamos a tener más herramientas para saberlo manejar. Así que invito muchísimo a la meditación, al trabajo de sombra, al trabajo interior. Y bueno, espero que este video les haya ayudado muchísimo. Si es así, me alegro mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden dejar debajo en los comentarios. Si tienen alguna experiencia, algún otro comentario, opinión sobre el ego, lo pueden también dejar aquí en los comentarios debajo de este video. Y gracias por estar aquí. Espero que vuelvan muy pronto a este canal. Si no se has suscrito o no te has suscrito, perdón, a este canal, puedes hacerlo para ver futuros videos. Así que estés muy bien. Bye.